México activa código negro y las Fuerzas Armadas van tras el Señor de los Gallos y su organización. Clasificado por órganos de seguridad nacional y las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos como la segunda organización criminal más poderosa del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación está en la mira de ambos gobiernos. Liderado por el narcotraficante Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho o el Señor de los Gallos, este grupo criminal se ha caracterizado por su capacidad organizativa para el tráfico de drogas, asesinatos, secuestros, robo de combustible, además de que es considerado extremadamente violento y una seria amenaza para el Estado mexicano. Con ese antecedente, los presidentes tanto de México como de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, han dialogado sobre las causas y los efectos de las operaciones del crimen organizado en los dos países, por lo que el gobierno mexicano decidió aplicar un código negro para el norte del país, que se llevará a cabo entre octubre y noviembre, en donde se buscará, con el apoyo del gobierno estadounidense, desmantelar a dicho cartel, que tiene sus centros de operaciones en Jalisco y Nayarit, concretamente en Guadalajara y Bahía de las Banderas, como zonas protegidas. El propósito del Código Negro es que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina participen en esta operación, no solo para lograr la captura del líder, Nemesio Ceguera, sino para desarticular completamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, mismo que fue tolerado en el gobierno del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto. En la conversación sobre el tema de enfrentar al crimen organizado principalmente al Cártel Jalisco, que tuvieron en días anteriores los presidentes López Obrador y Biden, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard empezó a negociar con funcionarios estadounidenses el tema del tráfico de armas a México, pues mientras esto no lo frene el país vecino, el poder bélico de los cárteles seguirá en aumento. La relación entre ambos países es tan estrecha y de respeto que, por ejemplo, antes de la reunión de la cumbre de la CELAC, el presidente Biden estaba informando de que vendrían a México los presidentes de Cuba, Díaz-Canel, y de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte del proyecto para hacer más productiva la región de Centroamérica y el Caribe, principalmente a fin de frenar la migración mediante la generación de empleos en los países de origen. Es importante mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro A Mitad del Camino apunta sobre el crimen organizado en México. Dice que las bandas de ahora y los principales jefes vienen del periodo neoliberal, es decir, de las últimas 4 décadas. Del Cártel Jalisco Nueva Generación señala que este creció en el gobierno de Felipe Calderón. López Obrador incluso narra una conversación que sostuvo con Enrique Peña Nieto. Todavía recuerdo cuando de manera sincera el presidente Peña, cuando yo ya era presidente electo y estaba a punto de reemplazarlo, me comentó que no había podido resolver el problema de la violencia. La Marina la había cumplido deteniendo a Joaquín Guzmán Loera, pero el Ejército no había podido aprender a Nemesio Ceguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ante esta confesión guardé silencio, pero me quedé pensando que no debía de ser nuestra estrategia principal. Desde luego sí se podría capturar a capos, porque si no se atiende el origen del problema, pronto surgirían otros y otros, mencionó el presidente en su libro. Esta no es la primera vez que el gobierno federal actúa contra el Cártel Jalisco. El 2 de junio del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ejecutó el operativo Agave Azul, mediante el cual bloqueó cuentas de 1,770 personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos ligados a ese cártel, esto a solicitud de los Estados Unidos. Es decir, este grupo criminal siempre ha estado en la mira del gobierno estadounidense. La DEA considera al Cártel del Mencho como una de las más poderosas organizaciones y de más rápido crecimiento en México y también en Estados Unidos. En un informe del 2019, desclasificado por la DEA a inicios del 2020, refiere que este grupo contrabandeaba drogas ilícitas a los Estados Unidos, accediendo a varios corredores de tráfico como Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo, además de su rápida expansión en actividades del narcotráfico. La DEA señala que este cártel se caracteriza por la disposición de participar en confrontaciones violentas con el gobierno mexicano, fuerzas de seguridad y cárteles rivales. Como la mayoría de los principales grupos criminales mexicanos, el Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización que fabrica y distribuye grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo, y tiene presencia en al menos 24 de los 32 estados mexicanos. En Estados Unidos, esta organización criminal distribuye drogas en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, donde ha provocado la muerte de miles de estadounidenses consumidores. En el reporte del 2019, la DEA advierte que el Cártel Jalisco es la segunda organización con más influencia en el país vecino, esto apenas por debajo del Cártel de Sinaloa, y con actividades dispersas en el territorio estadounidense, con mayores concentraciones en zonas de grandes mercados de heroína. Tanto Sinaloa como el Cártel Jalisco controlan el corredor de tráfico ilegal de Tijuana a San Diego.
Para la DEA, los cárteles mexicanos siguen siendo la mayor amenaza criminal en materia de drogas que enfrenta Estados Unidos, pues ningún otro grupo de otra nacionalidad está posicionado actualmente para desafiarlos. Al respecto, esa agencia antidrogas estadounidense explica que el cártel de Sinaloa mantiene la huella más expansiva en Estados Unidos, mientras que el cártel Jalisco se ha convertido en la segunda presencia doméstica más dominante en los últimos años. Ahora lo importante, dime qué piensas tú sobre que el gobierno de México y Estados Unidos activaron el Código Negro, el cual significa que todas las fuerzas armadas tienen a la mira al líder narcotraficante Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Crees que puedan capturarlo? Denlo en los comentarios.